Continuamos nuestra tertulia y pasamos página. El celibato es tan extenso que el próximo programa lo voy a dedicar prácticamente la primera hora a dialogar, a compartir, a poner claros ciertos puntos sobre la mesa. O sea, no es fácil en 10 minutos contarles toda la historia, y sobre todo cuando están implicadas ciertas personas y ciertas cosas y demás. Pero como este domingo para el lunes es la fiesta de San Juan, el lunes realmente es la fiesta, el 24 de junio es la fiesta de San Juan Bautista, es el único santo del cual se celebra el nacimiento, es el equinoccio de verano, es el día en que el sol dura más tiempo en el hemisferio norte, el día es más largo y la noche más corta. Es el día en que el precursor de Cristo viene en medio de nosotros. Es la gran fiesta. Después de la Santísima Virgen, de San José y de Jesús, la figura importante es Juan el Bautista. Ahora, sobre Juan el Bautista hay una serie de leyendas, una serie de ignorancias, una serie de cosas, de dónde viene, dónde va, qué relación tiene con Jesús, qué relación tiene con el Evangelio y demás. Y la primera vez que Jesús vio a Juan el Bautista, pues quedó impresionado. La primera, estaban los dos en la barriga. Juan estaba en la barriga de su madre Isabel y Jesús estaba en la barriga de su madre María. Se encontraron las dos primas, la una se enteró de que la otra estaba embarazada, fue donde ella y como a mí, la madre de mi Señor, viene a visitarme, etcétera, toda la historia que conocemos por el Evangelio de Lucas. O sea que después cada cual siguió por su lado y apenas se volvieron a ver. Jesús crece, primero tiene la aventura, entre comillas, del exilio. Tiene que salir corriendo para Egipto, no hay mucho tiempo de comunicación. Cuando vuelven se instalan en Nazaret de Ain Karen, que es donde vive Jesús, en donde vive Juan el Bautista, donde crece, donde nace, donde crece, iba a decir eso, donde se multiplica, está en las colinas de Jerusalén, cerca de Jerusalén. Hoy en día es un barrio prácticamente de Jerusalén. Y ahí Jesús se va para Nazaret y allí va a desarrollar toda su vida pública. Probablemente solo se vieron ya en el momento del bautismo. Por eso la primera vez que Jesús vio a Juan quedó impresionado. Cualquiera no queda impresionado. A aquel extraño orador que predicaba en el desierto y cubierto con un manto de pelo de camello, que comía langostas y miel silvestre, pero no las langostas que nosotros pensamos, sino estos insectos devoradores de plantas que parece ser que se comían. Bueno, no me extraña porque después de la narración evangélica, en el único sitio en que he visto langostas, saltamontes, ha sido en China, donde es un plato exquisito, un plato en el cual se come, que sabe a maní, sabe a cacahuete. ¿Por qué lo sé? Porque me tocó comerlo en una recepción que nos dieron a un grupo de hispanos que estábamos en China. Así que sigue siendo un plato de comer en las comidas, en las cocinas exóticas. Bien, extraño ver a un tipo alto, más o menos alto, medio gritón, vestido con lo imprescindible. Obviamente no se bañaría con mucha frecuencia, y la zona del desierto donde predicaba era una zona bastante calurosa, incluso en invierno. Allí andaba, anunciaba un discurso novedoso, sugestivo, y eso atrajo poderosamente la atención a Jesús. Tanto es así que, arrastrado por su mensaje, Jesús abandonó el taller de Nazaret, se hizo bautizar y se quedó a vivir con él en el desierto durante un tiempo. Pero, ¿de dónde diantre había salido Juan? ¿Dónde había aprendido su novedosa prédica, la originalidad de su rito bautismal y su fascinante forma de vida? Todo eran interrogantes. ¿Se le ocurrieron a él o los había tomado de algún lado? Todo estábamos en la nebulosa, los investigadores bíblicos de siglos
siempre ha sido una pieza que no encajaba en sus vidas, en sus investigaciones, hasta que en 1947, o sea, hace 72 años, en la zona, en la localidad de Qumran, a orilla del Mar Muerto, pues encontraron una serie de artefactos, una serie de documentos que a los intelectuales, a los investigadores, les ayudaron a resolver el enigma de dónde venía Juan. En ese año encontraron los restos no de un libro, 2 libros, sino los restos de una biblioteca entera. Unos 900 libros en formas de rollos. Unos rollos que pertenecían a el año de la composición de esos documentos es el siglo I, el año 50, el año 60, más bien los primeros años del siglo I. Aunque el texto de Isaías tiene más de 200 años antes de Cristo. Pero, como quiera, son antiguos, como quiera, y pertenecían a un grupo que se llama los esenios. Gracias a ese importante hallazgo, arqueólogos han podido conocer la vida y el pensamiento de un grupo religioso del tiempo de Jesús que se llama los esenios, y que ya se había retirado al desierto a esperar la inminencia del reino de Dios. Hay que pensar que en el momento que Jesús nace, en el momento que Jesús predica, en el momento que está en pleno apogeo la vida pública de Jesús y de Juan el Bautista, es un momento de gran convulsión político-religiosa en Israel. Estaban barruntando de que el Mesías estaba para caer en cualquier momento, estaba para llegar, y todo ese sentido apocalíptico, ese sentido de destrucción del mundo, ese sentido de va a haber un gran cambio. Entonces este grupo de los esenios se retiran al desierto. El desierto va a ser siempre el punto de referencia para el pueblo de Dios, el lugar de encuentro consigo mismo, con Dios, y proyectarse hacia el futuro. La forma de vivir y de pensar de los esenios coinciden asombrosamente con la de Juan el Bautista, según los expertos bíblicos que la han estudiado. Se podría decir que después de estos descubrimientos y de la importancia de esta secta, la incógnita de dónde venía Juan pues estaría más o menos resuelta. Habría sido originalmente un esenio, que más tarde se separó de la secta por diferencias con ella y se lanzó a predicar por su cuenta, siguiendo lo que había aprendido en ella. O sea, se fue por libre. La historia podría ser simplemente eso. Juan, en ese sentido, por una serie de circunstancias, va a parar a esta comunidad, una comunidad en un sitio realmente inhóspito, un sitio que en invierno uno tiene que ir con un jacket fuerte, porque incluso cuando sopla el viento levanta polvaredas y se mete el frío en los huesos. Y en verano pasar de 20, 30 grados centígrados en invierno a pasar a 110, 115 grados en verano. Está situado en la zona de Qumran, donde estaba la comunidad de ellos, en la parte habitada más baja del mundo, en las orillas del Mar Muerto, 400 y pico metros bajo del nivel del mar. Entonces todos son contrastes. Pues parece ser, en el primer momento, de que Juan había trabajado con ellos, había vivido con ellos, había rezado con ellos. Algún inconveniente pudo haber, el caso es que se va por libre. Pero eso es muy fácil. ¿Es posible? ¿Podría la comunidad de Esenia haber sido el lugar del Bautista? Hay algunos que dicen que sí, y de hecho uno de los manuscritos del Mar Muerto, conocido como la Regla de la Comunidad, es el principal documento para conocer la forma de vida de la hermandad de Qumran. Y si comparamos lo que dice ese texto con lo que sabemos del profeta Juan, hay realmente unas sorpresas de extraordinarias semejanzas. Pero vamos a ver esas semejanzas.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Si nosotros pudiéramos reducir la población de la Tierra a un pueblo precisamente de 100 personas, tendríamos algo como lo siguiente: 57 asiáticos, 8 africanos, 21 europeos, 14 del hemisferio occidental, tanto norte como sur, 52 serían mujeres, 48 serían hombres, 70 serían de color, 30 serían blancos, 89 serían heterosexuales, 11 serían homosexuales. 6 personas poseerían el 59% de la riqueza del mundo entero, y todos ellos, los 6, serían ciudadanos de Estados Unidos. 80 vivirían en albergues pobres, 70 serían incapaces de leer. 50 padecerían la desnutrición. Solo uno tendría una educación universitaria. Uno poseería una computadora. Si consideramos nuestro mundo desde esta perspectiva comprimida, la necesidad, la aceptación, la comprensión y la educación se ponen de manifiesto claramente. Continuar en el mundo también es algo que debemos ponderar. Si usted se despertó esta mañana con más salud que enfermedad, usted es más afortunado que más de 1 millón de personas que no sobrevivirán esta semana. Si usted nunca ha experimentado el peligro de la guerra, la soledad de los prisioneros, la agonía, la tortura o las punzadas en el estómago por inanición, por falta de alimento, de una buena nutrición, usted es más afortunado que 500 millones de personas en el mundo. Si usted puede asistir a una iglesia sin el miedo a ser arrestado, torturado o matado, usted es más bendito que 3.000 millones de personas en el mundo. Si usted tiene comida en el refrigerador, la ropa en su armario, un techo y un lugar para dormir, usted es más rico que el 75% de la población mundial. Si usted tiene dinero en el banco, en su cartera, y el cambio lo deja en el cenicero de su carro, usted está entre el 8% de la población más adinerada del mundo. Si sus padres todavía están vivos y no se han divorciado, usted es un caso raro y seguramente vive fuera de los Estados Unidos o Canadá. Si usted mantiene una sonrisa en su cara constantemente y esta es natural, usted debe estar agradecido. Usted es bendito porque la mayoría puede hacerlo, pero no lo hace. Si usted puede darle la mano a alguien y puede abrazarlo o incluso puede tocar su hombro, es usted bendito porque usted puede ofrecer un toque curativo. Si usted puede escuchar este mensaje, recibió una bendición doble, puesto que alguien pensó en usted y además tiene la suerte de estar fuera de los más de 2.000 millones de personas en el mundo que no pueden leer en absoluto este mensaje. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Continuamos nuestra tertulia. Y como decíamos, Juan aparentemente andaregueteando en la zona de los esenios, en la zona de Qumran. Ahora, si comparamos lo que dice el texto del libro de la regla de la comunidad con lo que sabemos del profeta Juan, hay un montón de cosas que coinciden. Por ejemplo,
Los esenios eran todos miembros de familias sacerdotales que habían entrado en conflicto con los sacerdotes oficiales de Jerusalén. Y estos se habían alejado, se habían retirado del templo. Resulta que Juan también era familia sacerdotal. Zacarías era el sacerdote del templo. Y debieron de haber tenido sus más y sus menos, por los cuales Zacarías se separa y Juan también se separa. Y Lucas, capítulo 1, verso 5, nos cuenta de la familia sacerdotal de Juan el Bautista. En segundo lugar, los esenios se instalaron en el desierto de Judá y allí desarrollan sus actividades. En un sitio, vuelvo y le repito, realmente inhóspito. Uno echa la mente atrás. Déjame decirles uno de los sitios que yo siempre quise visitar en Israel antes de meterme en la aventura de ir un fracatán de veces, era precisamente Qumran, porque los esenios atraen, son enigmáticos. Y uno va descubriendo que, por ejemplo, hay influencia de ellos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El modelo de comunidad que habla Lucas era la comunidad unánime en la oración, en el compartir del pan y la enseñanza de los apóstoles. Era el mismo reglamento de comunidad de los esenios. Quiere decir que había ya en la primera comunidad, en la primera camada de seguidores de Jesús, había aparentemente y con fuerza para imponer ciertas cosas esenios. Los esenios de Qumran habían ido al desierto a, comillas, preparar los caminos del Señor. Y todo se basa en una antigua profecía de Isaías que decía: en el desierto preparen el camino del Señor. Isaías capítulo 40, verso 3. También Juan se inspiraba en ese mismo texto de Isaías. Marcos 1:3 nos lo recuerda. E invitaba a la gente a ir al desierto a preparar el camino del Señor. Cuarto, los esenios daban gran importancia a los ritos de purificación. Y la purificación tenía que ser con agua. También Juan tenía como centro de su prédica el bautismo de purificación con agua. Pero hagámonos una imaginación, echemos eso la vista atrás y coloquémonos en la zona de Qumran hace 2000 años. ¿De dónde sacaban el agua? De la lluvia. Pero en una zona del desierto que llueve tanto, cuando llueve, ¿cómo se canalizaba y se guardaba? Ellos habían descubierto que en el fondo del Mar Muerto había una especie de bitumul, una especie de barro aislante. Entonces hicieron cisternas y las protegieron con ese aislante, ese cemento aislante, ese lodo aislante, y allí conservaban el agua por años, como aquel que dice. Era a base de cisternas, porque el Mar Muerto, el agua salada no sirve para el consumo. Entonces había que apurar las riadas que pasaban en invierno, y de repente se ponen riadas que de repente está clarito, se pone un par de nubes y viene el diluvio universal. Ese agua era aprovechada. Era la purificación por el agua. Era la purificación en el fondo, el recordar el desierto, en el desierto el paso por el Mar Rojo, en el subconsciente judío va a haber 3 pasos de agua. El paso del agua por Noé, el paso del agua en el Mar Rojo, el paso del agua del Jordán al llegar a la tierra prometida. Y para ellos va a ser fundamental, por eso, la purificación por el agua. La purificación de inmersión en el agua, que entran pecadores de un lado y salen limpios por el otro. Por eso para ellos el agua es sagrada. Hay que pensar, dime de lo que careces y te diré de lo que presumes. Recuerdo en una ocasión en Bogotá, en una reunión de delegados de comunicaciones de toda América Latina, decía el obispo de Ancud, el monseñor Isern, contaba que antes de estar en Ancud es una isla en mitad del Pacífico, en la cual 300 días al año llueve. Por tanto, el agua es una molestia, es algo que... Y entonces él había estado antes de Ancud, en la diócesis de Antofagasta. Antofagasta es en mitad del desierto en Chile, donde a duras penas caen 3-4 pulgadas de agua al año. Entonces el agua allí es bendita. Lo poco que hay que respetarla y guardarla. En Ancud era maldita.
Para el hombre del desierto, para el Esenio le ocurría lo mismo. No estaba en los jardines de Salomón, no estaba en los jardines de Herodes, no estaba en los jardines de Poncio Pilato. Estaban en el desierto cuidando y viviendo el agua. Lo mismo hizo Juan. El agua como vehículo de purificación, el agua como vehículo de contacto, de cambio de vida. El cambiar de vida es pasar por el agua. Por eso el bautismo de inmersión, el bautismo total. Por eso los primeros cristianos van a utilizar el bautismo total. Todavía se conservan algunas ruinas en Gerasa, una de las ciudades griegas de la Decápolis, que está cerca de 50 kilómetros de Ammán, y que visitaremos, creo que es el 4 o 5 de julio estaremos por allá. Hay algunas iglesias de los primeros siglos en las cuales en medio de la iglesia está la piscina, la pila bautismal, porque el agua era el que purificaba y traía una nueva persona. Para más cosas de semejanzas en Juan el Bautista, los esenios vivían de manera austera y se alimentaban de los productos que hallaban en el desierto. O sea, ellos no almacenaban gran cosa, ni dedicaban a la agricultura. Primero que en esta zona lo único que se da son las palmeras de dátiles, y eso sí, pero lo demás habría que buscárselo como pudieran. También Juan llevaba una vida austera y se alimentaba de langostas y miel del desierto. La langosta, vuelvo y le repito, era una especie de saltamontes grande. Chicharras también le llaman en algunos sitios. Los esenios creían en la pronta llegada del juicio final con un gran castigo para la humanidad. Era el esperar que de un momento a otro viniera el Mesías y viniera el cambio total del mundo. Juan el Bautista anunciaba la pronta llegada del fin del mundo mediante un gran juicio divino. O sea, son temas de predicación y de existencia que coinciden casualmente. Vaya usted a saber. Los esenios esperaban la llegada del Mesías, que implantaría el reino de Dios y renovaría la tierra. También Juan aguardaba la aparición del Mesías, que traería la renovación del mundo. Todo esto podemos ver en Marcos, en Mateo capítulo 3, versos 10 y 12, y Marcos capítulo 1, verso 6, nos hablan de esto que estamos conversando en este momento. Los puntos de semejanza de Esenios y de Juan son demasiados como para ser pura casualidad. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Sección de tienda. Todos somos seres humanos. La próxima vez que sientas o pienses que Dios no puede utilizarte, recuerda. Noé se emborrachaba.
Adán buscó excusas para justificar su desobediencia. Abraham era muy viejo. Lot lo emborracharon y se acostó con sus hijas. Isaac era un soñador. Jacob, sin embargo, era un mentiroso. Lía era fea. Y José fue vendido por sus hermanos. Los hijos de Jacob eran unos envidiosos. Y Moisés era tartamudo. Tamar fue una prostituta en Jericó. Y Gedeón era miedoso. Sansón tenía el pelo largo y era mujeriego. Sin embargo, Jeremías y Timoteo eran muy jóvenes. David fue adúltero y asesino. Y la madre de Salomón fue otra adúltera. Elías tenía un temperamento suicida. Sin embargo, Isaías predicó desnudo. Jonás huyó de Dios. Noemí, la pobre, era viuda. Ruth era inmigrante. Job estaba en bancarrota. María fue madre soltera. Y Pedro negó a Cristo. Los otros discípulos lo abandonaron. Marta se preocupaba por todo y se metía en todo. Y la mujer samaritana era divorciada varias veces. Zaqueo era muy pequeño y un tramposo. Pablo era un fanático religioso judío. Timoteo tenía úlcera y... Lázaro estaba muerto. Por eso, recuerda, tú no eres el mensaje, sino el mensajero. Y en el círculo del amor de Dios, Él quiere utilizar todas tus capacidades. Pero hay 10 cosas que necesitamos aprender. 1. Dios espera frutos espirituales, no obras religiosas. 2. No hay una llave para la felicidad. ¿Sabes por qué? Porque la puerta está siempre abierta. 3. El silencio muchas veces es malinterpretado, pero nunca inoportuno. Y 4. Haz los cálculos, cuenta tus bendiciones. 5. Fe es la habilidad de no entrar en pánico. Y 6. Si te preocupas, es que no oraste. Y si oraste, entonces, ¿por qué te preocupas? Para un hijo de Dios, la oración es como llamar a casa todos los días. Y el 8, lo más importante en tu casa son las personas. 9. Cuando te enredes en tus problemas, quédate quieto. Dios quiere que nos quedemos quietos, así Él puede deshacer el nudo. Y 10, el rencor y la amargura son como los cartuchos de dinamita encendidos. Debes soltarlos antes de que te destruyan. Continuamos nuestra tertulia y no piensen que me he olvidado de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas privados de libertad. Lo que pasa que uno pues está despistado, pero que sepan que estamos siempre presentes, nos tenemos siempre presentes en nuestra oración y en nuestro trabajo y en nuestro esfuerzo para que les sea más suave la condena que están perdonando. Y recuerden, lo único que existe es el día de hoy. Vivámoslo como si fuera el único, como si fuera el primero, como si fuera el último. A vivir se aprende viviendo, a caminar se aprende caminando, a amar se aprende amando, pero sobre todo a tener paciencia se aprende teniendo paciencia. Vaya zanganada, ¿verdad? Pero bueno, continuamos con los esenios y Juan el Bautista. Son 7 coincidencias que hemos visto que hay entre la vida de Juan y los esenios. A todos estos asombrosos parecidos, los expertos añaden también un dato más importante, o importante como quiera. El historiador judío Flavio Josefo nos cuenta que los esenios, aunque no se casaban, solían adoptar niños huérfanos para educarlos según sus principios. ¿Pero qué ocurre con Juan? Según el Evangelio, los padres de Juan Bautista eran ancianos cuando él nació. Isabel andaba ya en la menopausia pasada, y Joaquín otro tanto, estaba ya que se estaba más del otro lado que este, lo cual significa que muy probablemente esto quedó huérfano el pequeño, siendo pequeño Juan el Bautista. Si suponemos que fue acogido entre los qumranitas por haber sido hijo de un sacerdote, entonces aparece más claro la extraña noticia transmitida por San Lucas de que Juan vivió de pequeño en el desierto hasta su vida adulta. ¿Qué diantre hace un muchachito, un adolescente en el desierto y en ese desierto en concreto? Miren, yo lo he visitado casi siempre que voy a Israel, lo he visitado porque son de esas cosas que uno no sabe definir, pero tiene un imán que atrae. Entonces, las condiciones de vida hoy en día son extremas. Frío en invierno, calor abochornante en verano, perdidos en mitad del mundo, del desierto. Allí vivían ellos.
Entonces allí vive Juan. Cuando dice Lucas, Juan vivió de pequeño en el desierto, quiere decir que el muchachito se lo llevaron para allá. Eso nos lleva que no solo son numerosas las semejanzas entre el Bautista y los miembros de Qumran, sino que la hipótesis de su pertenencia a dicha secta ayudaría a entender mejor ciertos pasajes oscuros del Evangelio. Pero si bien son innegables esos puntos de contacto, un análisis más cuidadoso nos descubre también notables diferencias. Y es precisamente por estas diferencias las que más luz aportan para responder a la cuestión del vínculo entre Juan el Bautista y los esenios. Primero, los esenios era un grupo que estaba formado por sacerdotes, en su inmensa mayoría, sacerdotes enemistados con los demás sacerdotes de Jerusalén, pero no con el templo. Estaban enemistados con los que manejaban el templo, pero no con el templo en sí, la institución. Ellos pensaban que la clase sacerdotal que en ese tiempo celebraba en el santuario era una clase sacerdotal viciada y corrupta. Entonces ellos llevan a la conclusión de que los sacrificios eran inválidos. Pero el templo seguía siendo una institución válida. Por eso prefirieron irse al desierto o aguardar, rezar, el día en que Dios eliminaría a los ministros del santuario y pusiera en su lugar a ellos. Obviamente tenía que ser los sacerdotes de Qumran. Y todo eso en el nuevo templo construido expresamente por Dios para ellos. En cambio, para Juan no solo los sacerdotes ya no contaban, sino el mismo templo había dejado de ser una opción válida. A Juan no le importaba un divino el templo, como no le importaba un divino la institución de los sacerdotes. La institución como tal había perdido su sentido. Por eso él había inventado un rito nuevo para reemplazarlo. ¿Saben cuál era ese rito que inventó? El bautismo. La postura de Juan era pues mucho más radical que la de los qumranitas. O sea, los qumranitas eran un grupo de sacerdotes que se habían alejado por la corrupción que había entre la casta sacerdotal del templo. Ellos aceptaban la institución, ellos no tenían nada con la institución, con el templo, pero sí con los que estaban manejándolo. Juan el Bautista llega más radical. No quiere saber ni del templo, ni de los sacerdotes, ni cosa por el estilo. Pero para purificarse y entrar ante Dios no hace falta sacrificios. Basta lo que le ha cambiado la vida al judío. Y es el desierto. El desierto es lugar de encuentro. Y el desierto a través del agua. Por eso la insistencia de vivir en el desierto y la insistencia de usar agua. Recordemos cuando hablemos de esto, cuando pensemos en esto, el agua, Noé, cruce del Mar Rojo, cruce del Jordán. Siempre se atraviesa el agua y se nace una vida nueva. Segundo, los esenios de Qumran, al instalarse en el desierto, se habían apartado del mundo. O sea, vivían un mundo aparte. Y aconsejaban a quienes querían salvarse que hicieran lo mismo, es decir, que llevaran una vida separada, aun cuando vivieran en medio de la ciudad. Estos individuos constituían un mundo aparte, un grupo cerrado con una mística separatista. Y como forma de vida proponían el aislamiento. Rechazaban a los pecadores y nunca desarrollaron actividades misioneras. Era un grupo cerrado, un grupo que nadie quería entre ellos. Pero ellos no querían nada del mundo. Juan, aunque actuaba en el desierto, no invitaba a la gente a quedarse allí. Al contrario, después de bautizar a la gente, enviaba de nuevo a sus casas y a sus trabajos para que dieran testimonio en su vida diaria. O sea, si el agua les ha transformado, para los esenios era una transformación que les decía vivir aparte. Para Juan el Bautista no. Bautizar es la purificación y volver al lugar de la vida. Transformar la vida con esa nueva visión, que al fin y al cabo es lo que había hecho el pueblo de Israel cuando cruzó el desierto, cuando cruzó el Mar Rojo, cuando cruzó el Jordán, es empezar una nueva vida. Desde la limpieza del agua empezar una nueva vida. Más aún predicaba en público, dirigiendo sus mensajes a todos y se solidarizaba con los pecadores a quienes buscaba con insistencia. Los esenios eran grupo selecto y grupo purificado. Juan el Bautista va a buscar la selectividad del pueblo, es
todo el que quiera venir, todo el que sea pecador, que se sienta pecador, que se sienta, todos que vayan a él. Tercer lugar, si bien los esenios en el desierto buscaban preparar los caminos del Señor, su preparación era bien sencilla. Primero, estudiar la Biblia, estudiar todo el Antiguo Testamento. Segundo, aprender de memoria las leyes de Moisés. Y tercero, asimilarlas para poder cumplirlas lo más fielmente posible. O sea, es hacer cosas, pensar en cosas, que son las que van a cambiar sus vidas. Sin embargo, para Juan, preparar los caminos significaba cambiar de vida, cambiar las actitudes ante la vida, convertirse para hacer el bien y ayudar al prójimo sin interesarse por las leyes de Moisés, que en definitiva las leyes de Moisés llevaban a los judíos a confiar ingenuamente en el poder salvador de su raza, como nos recuerda Mateo capítulo 3, verso 8. Cuarto, incluso el rasgo más importante de Juan, su bautismo, que muchos autores comparan con los bautismos realizados en Qumran, tendría un sentido muy distinto. Por ejemplo, para los bautizos que se hacían en Qumran, se usaba agua de lluvia recogida en piscinas, en aljibes. En cambio, Juan usaba solo agua del río Jordán, que era el que le daba el sentido a su bautismo: conmemorar el cruce de ese río por el antiguo pueblo de Israel. O sea, ese río fue atravesado y llegaron a una vida nueva. Ir al Jordán a bautizarse es empezar una vida nueva. En Qumran, los esenios, cada cual se lavaba a sí mismo. En cambio, Juan era quien bautizaba a los demás. Por eso le dieron el apodo del Bautista. Cuarto punto. En Qumran era practicado por los miembros ya convertidos de la comunidad. En Juan era practicado por los que querían convertirse. O sea, ser miembro de la comunidad era implícito estar bautizándose continuamente, purificándose continuamente. Juan es: te ayudo, pero tú sigues caminando. Era un ir por libre, un freelance, vamos a llamarle así. En Qumran, el bautismo no perdonaba los pecados, sino que solo lavaba las impurezas legales, es decir, las contraídas por violar alguna de las leyes de Moisés. En cambio, Juan el Bautista, el bautismo de él, garantizaba el perdón de los pecados por parte de Dios. O sea, los otros son, hay que tener en cuenta que de las dos leyes de Dios que tenía el beduino del desierto, Moisés las alarga hasta 10 y el Sanedrín las alarga hasta 613, de las cuales, según ellos, en el Pentateuco, en los 5 primeros libros, hay 613 mandatos. De esos 365 son positivos. Entonces, los bautizos de Qumran era limpiar a los que haya faltado a esos mandatos externos pero eso de limpiar los pecados, eso no entra en su teología. Ahora, en Qumran solo tomaban baños de inmersión los candidatos después de un año de espera. Juan, en cambio, no hacía esperar a nadie para darle el bautismo. Por consiguiente, el bautismo de Juan no se parecía en nada a las inmersiones rituales de los esenios. Es imposible, pues, que lo hubiera aprendido en el ambiente teológico de Qumran. Juan está usando cosecha propia. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos.
Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y vamos a ver, según la vida austera de los cumramitas y la de Juan, no hay coincidencias entre unos y otros. Los monjes de Qumran, los miembros del grupo, por ejemplo, comían pan y bebían vino. Más aún, esos alimentos formaban parte del banquete sagrado que celebraban con frecuencia. El pan y el vino. ¿A qué les recuerda eso? En cambio, según los evangelios, Juan el Bautista no comía pan ni bebía vino. Nos lo dice Lucas en el capítulo 7, verso 33. Asimismo, los esenios solían vestirse con ornamentos y túnicas sagradas de lino blanco. Ellos siempre andaban vestidos de blanco, vestimentas propias de los sacerdotes. Sin embargo, Juan el Bautista tenía todo menos túnicas, que digamos. Iba vestido hecho con una tela, una tosca vestimenta hecha con pelo de camello. O sea, el camello, recuerden que el camello es el animal del desierto del cual se aprovecha hasta los excrementos. Los excrementos se aprovechan para hacer como carbón, para hacer las hogueras en que calentarse en el invierno y en las noches, porque en el desierto es el contraste de temperaturas. Durante el día puede estar a 100, 110 grados y en la noche bajar a 50, 60. Y entonces hace frío. Entonces los excrementos del camello se usan. Y obviamente la piel se usa para hacer mantas, para hacer túnicas y demás. Si bien los esenios, al igual que Juan, esperaban la llegada del fin del mundo y el juicio final, hay una diferencia de perspectiva. Para Juan era un acontecimiento inminente, ya, que va a suceder de un momento a otro. Él mismo esperaba presenciarlo. Mateo nos lo recuerda en capítulo 11, verso 2. Sin embargo, los esenios habían hecho sus propios cálculos y, basándose en el libro del profeta Daniel, habían concluido que el fin de la historia sería alrededor del año 70. ¿Dónde encontramos esos datos? En el comentario al profeta Habacuc que ellos habían compuesto. Ahora, no puede llamarse inminente un suceso que los esenios aguardaban para más de 4 décadas después. Por una razón muy sencilla, la expectación de vida, la esperanza de vida de aquel tiempo, ya estarían muertos, no pasaban a los 40 años, ya era una persona adulta, una persona anciana. Creo que el índice de mortalidad era alrededor de los 45 años. Difícil. Según la esperanza de los esenios, no se parecía en nada a la ansiosa expectativa del Bautista. O sea, para unos era a largo, ya vendrá, va a venir, hay que estar preparados porque va a venir, pero más o menos de aquí a 70 años. Y de hecho hubo un cambio en el fin del mundo en el año 70, que fue la destrucción de Jerusalén. Fue el comienzo el principio del fin de la desaparición del pueblo de Dios. En el año 70 es la destrucción de Jerusalén, y en el año 123 y 125 el levantamiento de Bar Kokhba, el hijo de la estrella, contra la ocupación romana, y ahí los romanos van con, como dicen en Puerto Rico, con todos los hierros. Destrozaron la ciudad de Jerusalén, la llevaron la sembraron de sal, como aquel que dice,
Y en la antigüedad sembrar era una ciudad de la que nunca se iba a reconstruir de nuevo. Cambiaron el nombre de la ciudad, destruyeron lo poco que quedaba del templo, fue una masacre y una barbarie lo que cometieron. En el año 70 primero la ciudad, parte de la ciudad, y en el año 125 a 130 el resto del país. Tal es así que al resto del país se le va a cambiar el nombre, se le va a poner Palestina, la tierra de los filisteos. Y ahí va a desaparecer el pueblo de Israel hasta 1947, en que es aceptada la partición terrenal y la creación de 2 estados. 1900 años prácticamente duró la destrucción. Tanto los esenios como Juan aguardaban la aparición de un Mesías enviado divino que debía surgir en un tiempo no muy lejano. Ellos estaban conscientes de que el cambio venía ya. Estaban en esa expectativa, en esa dinámica, en ese estrés, por así decir, algo va a pasar y va a pasar ya. Ambos lo miran de distinta forma. Juan diciendo, va a venir cortando cabezas, como aquel que dice, va a venir destruyendo estas estructuras de pecado y de corrupción que hay en la iglesia, que hay en el templo, que hay en la casta sacerdotal. Pero ellos no estaban muy seguros que iba a ser tan inminente y trataban de vivir de acuerdo con la venida que podría venir, y si eso se demora, pero mientras tanto vivamos, que mañana moriremos. Juan no, Juan es ya, listos. Por eso no se necesita cuevas, no se necesita cisternas, no se necesita nada más que estar preparados. Ahora, para el Bautista, este Mesías que esperaban era alguien único y excepcional. Lo va a llamar el más fuerte, y dice que su misión será liberar a Israel de todos sus enemigos, instaurar el juicio final y dar inicio a una nueva época de paz y prosperidad para el país. En cambio, los esenios de Qumran, según se desprende de sus escritos, aguardaban la llegada no de uno, sino de 2 Mesías. Uno semejante al que esperaba Juan y otro Mesías sacerdote. Esto, pues, si tenemos en cuenta, se puede entender que los esenios eran ex sacerdotes separados del templo de Jerusalén que anhelaban su reivindicación. O sea, ellos no querían sacarse la espinita, por así decir, de que habían tenido que dejar Jerusalén y haber dejado el templo. Entonces va a venir un Mesías de los nuestros, uno de los nuestros, un sacerdote. Pero la misión del segundo mes sería la de reconstruir un nuevo templo, reorganizar la liturgia y enseñar al pueblo el culto correcto que Dios quería. O sea, la corrupción se había implantado en el templo, había que acabar con esa corrupción. Y el único que podía acabar con esa corrupción era el Mesías. Y ese Mesías es el que nos va a liberar. Para Juan, sin embargo, nunca habría esperado un Mesías liturgista, un Mesías encargado del templo. Además que Juan pasaba de ritos y de celebraciones del santuario de Jerusalén. No tenían valor alguno para él. Él va a la persona. Quien piensa que el cambio va a venir a través de la persona. A pesar de las aparentes semejanzas, el pensamiento de Juan el Bautista era absolutamente diferente de la comunidad de Qumran. De modo que resulta imposible suponer que haya sido alguna vez parte de los esenios. Hay cosas que confunden, pero cuando uno las escarba, se da uno cuenta que no funcionaba. A eso hay que acudir, o por casualidad se acude, a una fuente extrabíblica. Y en este caso Flavio Josefo, el historiador judío al servicio de los romanos. Flavio Josefo menciona a Juan el Bautista en 4 largos párrafos de su libro Antigüedades Judías, y narra escenas inéditas de su vida, de su predicación y hasta de su muerte. Y cosa curiosa, nunca dice que Juan el Bautista fuera esenio. Este silencio puede ser, pues, normal para algunos, pero sin embargo muy significativo, porque Josefo sentía una gran admiración por los miembros de esa secta, a la que él llamaba los filósofos,
Incluso en sus obras menciona a otro Juan, un general judío de la primera revuelta del año 66 contra Roma, y a ese sí le llama Juan el Esenio. Además identifica a otros 3 personajes que eran profetas como esenios. Estos datos, y ya que Flavio Josefo cita y conoce la obra de Juan el Bautista, si hubiera sido esenio lo hubiera nombrado, lo hubiera sabido. Otro elemento importante en la vida de Juan que le separa de los esenios es que Juan Bautista criticó abiertamente el gobierno civil en la persona de Herodes Antipas, a quien le acusó fuertemente de convivir con la esposa de su hermano. Marcos 6:18, lo cual era impropio de un esenio. Esto no interfería en política, se preocupaban únicamente por la pureza de la comunidad y la santidad de sus miembros. El resto del mundo no les importaba. Si el Herodes Antipas le había puesto los cuernos a su hermano, si eso no era problema de ellos. Ellos querían la limpieza del templo y la limpieza de la ley. Y que ellos obviamente fueran los nuevos sacerdotes, porque lo fueron en otro tiempo. La pureza de la comunidad, la santidad de sus miembros, o sea, el mirar, como decimos vulgarmente, el mirarse en el ombligo de ellos. Estar ajenos a lo que ocurre a su alrededor. Juan el Bautista es todo lo contrario. Está pendiente de lo que ocurre alrededor, porque él es portavoz, él es profeta, y profeta significa portavoz de Dios. Y por tanto tiene que anunciar y denunciar, pero no encerrarse dentro de Dios como ocurrió con los esenios. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vamos concluyendo y vamos esas diferencias entre esenios, Juan el Bautista, que son fascinantes, sobre todo cuando uno ve el medio ambiente donde ellos estuvieron. De hecho, renovamos el bautizo y vemos el lugar donde Juan bautizaba, en la frontera entre Jordania y Israel, y la verdad que uno trae la tentación de juntarlos a ellos. Los esenios y Juan vivían en dos mundos diferentes, eso es indudable. Los esenios eran una agrupación exclusivista de hombres santos que despreciaban a quienes no pensaban como ellos y preocupados solo por su salvación. Un gueto muy egoísta. Juan, en cambio, era el profeta de la apertura, que procuraba la salvación de todos. Por eso no es extraño que Juan admitía en su bautismo pecadores, impuros, prostitutas y hasta los soldados romanos, como lo dice Mateo en el capítulo 3, verso 5, lo cual lo hubiera puesto de los nervios a cualquier esenio. Porque mientras ellos veían en el pecador a un futuro condenado, Juan veía a un posible reformado, a un posible converso. Ellos que habían caído en la tentación de todo grupo religioso y de toda comunidad, y es la de constituirse en una agrupación cerrada, crecer
creer tener el único camino de salvación y considerar a los demás fuera de la verdad. El Bautista no encerró a nadie en una comunidad. Reenviaba a todos a sus casas y a su vida diaria para que fueran el fermento de una nueva sociedad y de una transformación social. A cada uno según Dios le inspiraba en su corazón. Juan no tenía miedo a la contaminación cultural ni al contagio ideológico. O sea, los esenios, gueto. Solamente los que están puestos allí son los que... Eso de juntarse con pecadores, no. Juan es lo contrario. Ven, te limpio el pecado, vete de nuevo donde estabas. Sé testimonio de Dios donde estabas. Sé testimonio de la ley de Dios donde estabas. Parece ser, según eso, pues que los esenios han sobrevivido reencarnados en grupos eclesiales que dictan celosas normas a sus fieles, los encierran en una espiritualidad opresiva, porque siempre piensan que el hombre y la mujer son malos y que dejado a su libre albedrío solo cometerán errores. En el fondo tienen miedo a la libertad del creyente. Tienen miedo de tener que tratarles siempre como ovejitas, tenerlas siempre protegidas, súper protegidas. Les inquieta que el pueblo de Dios recupere la palabra y diga en voz alta lo que piensa y lo que sueña sobre la Iglesia, para su Iglesia. Temen que los laicos asuman responsabilidades escuchando la voz de su conciencia. A veces hay hasta recelo ante los religiosos y consagrados que buscan ser fieles al carisma profético que han recibido de Dios, amputándolos así de la riqueza que tienen para aportar a la Iglesia. Pero miren, ¿saben lo que ocurre? Que afortunadamente Dios confía en el ser humano y en su capacidad creativa. Por eso no le impone más ley que el buscar su propia felicidad. Y luego, después que uno lo ha encontrado, buscar la felicidad de los demás, hacerles felices. Porque sólo así se puede construir un mundo donde nadie sufra, sea despreciado o postergado. Un mundo, en fin, en el que cada uno a su manera da lo mejor de sí para el reino de Dios soñado por el Bautista. Para hacer el bien no hace falta ponerse en grupo. Recuerdo una película de un gran director italiano que decía: las águilas viven solas y libres, los buitres viven en comunidad. Bien, concluimos nuestra tertulia. Nos ha llegado el tiempo, pero nos llega el tiempo cada vez que amamos, cada vez que reímos, cada vez que soñamos, cada vez que no nos encerramos dentro de nosotros mismos. Dios nos ha dado la felicidad para que la compartamos y nos ha dado la felicidad para encontrarla y buscarla. El pecado que nunca debemos de cometer es negarnos a ser felices y ayudar a los demás a ser felices. Si tienen a su lado a alguien que quieren, denle un abrazo y díganle que lo quieren. Hasta el próximo jueves, si Dios permite. Que Dios los bendiga. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadero a la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.